Radio Pasión presenta el programa Ámate Hoy. El amor te transforma. Desde México y España, con tus locutoras Damaris Contramaestre y Silvia Mendoza. Recuerda que tu bienestar solo depende de ti. Ámate hoy y cambia el final de tu historia. A través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde donde nos escuches. Hoy estamos muy contentas de tener un nuevo programa de Ámate Hoy. El día de hoy vamos a platicar del poder de la comunicación en el mundo familiar. Y antes de entrar a nuestro tema, primero que nada quisiera agradecer a todas las personas que se pudieron conectar el sábado en nuestro taller que hicimos de árbol generacional. La verdad es que hubo mucha gente, mucho interés, mucha participación y fue un sábado dedicado a aprender y sobre todo a convivir y estar a gusto y que las personas se lleven algo de información que les vaya a ser útil en su cotidianidad. ¿Cómo ves, Damaris? Bienvenida, estamos en una nueva edición y les platicaba de nuestro taller que fue todo un éxito. Sí, Silvia, mira, definitivamente, bueno, primero que todo, mis queridos oyentes, muy buenas tardes, fascinada de este nuevo horario que tenemos ahora, los lunes a las 6 p.m. hora México, horario estelar también para Ámate Hoy. Bueno, sí, Silvia, mira, la expectativa del sábado rebosó definitivamente lo que nosotros pensábamos, además que tuvimos un grupo de personas muy interesadas en conocer de su transgeneracional, hablar y entender y tomar conciencia de que al hijo le pusieron el nombre del abuelito y el nombre del papá se repite también y qué significa esa historia. Entonces tuvimos un grupo maravilloso donde también estaban una cantidad de personas del sexo masculino. Felicitamos a esos hombres que también se están activando en este momento para trabajar su parte emocional, porque es que la familia necesita que los hombres también se ocupen de trabajar la parte emocional al igual que las mujeres y todos luchemos por ese hogar. Bueno, Silvia, cuéntame, ¿de qué vamos a trabajar hoy, corazón? Bueno, como les decía, el tema que elegimos esta semana es el poder de la comunicación en la familia. Y qué importante es este tema. Vamos a empezar, Damaris, Perfecto. a platicar con nuestros oyentes qué es la comunicación familiar. Pues la comunicación familiar es la base de las relaciones familiares. Como ustedes saben, la comunicación en general es básica para entendernos los seres humanos unos a otros y la ocupamos todo el tiempo. ¿Y dónde nace? Pues esa comunicación, vamos a ver que nace justo en la familia. Entonces, el cómo nos comunicamos dentro de la familia nos va a ayudar enormemente, porque nos ayuda a construir vínculos más sólidos y armoniosos en el hogar y impacta también en el tipo de relaciones para que éstas sean más cercanas y también en la calidad que tenemos en esas relaciones. La comunicación familiar se define por el estilo de crianza que los padres aplicaron en esa familia. Fíjense qué importante, porque allí los niños aprenden justo desde pequeños cómo se pueden comunicar dentro y fuera. Y aquí los estilos de crianza son variados, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importantísimo porque normalmente papá es quien define esa comunicación, obviamente mamá también, los dos intervienen, y de ahí vamos a ver más adelante qué tan activo o pasivo o comunicativo, asertivo puede ser un mensaje, puede ser ese niño hablando o no. Entonces, la comunicación es importantísima y las bases en nuestra infancia son los que van a determinar cómo y qué estilos vamos a tener cuando crezcamos.
Fíjate, Silvia, que lo que acabas de mencionar es súper importante. Muchas veces los padres creen que porque el niño está bebé, no se da cuenta de lo que pasa en la casa, que el niño tiene 1 año, no, que va a entender él lo que digo. Sí, puede ser que desde la comprensión lógica el niño no pueda explicar lo que está diciendo el papá o la mamá, pero sí percibe las sensaciones de ese tono de voz, de los gestos que hacen papá y mamá. Entonces ahí tenemos que estar muy alertas y recordar que los niños son unas esponjitas. También es importante que estemos claros de que en un mundo familiar van a haber personas de diferentes edades. El papá tiene una edad, la mamá tiene otra, probablemente las edades entre ellos pueden llegar a ser similares y hay una diferencia de generación con los hijos. Y si por casualidad son hijos escalonados, entonces no vamos a conseguir que pueda estar en la casa un hijo que tenga alrededor de 16 años, otro pueda tener 12 años y otro sencillamente está en el primer nivel de primaria. Y entonces la mamá tiene que y el papá buscar la manera de comunicarse con cada uno de ellos desde la perspectiva de la edad de cada uno de esos niños y sentarnos a ver la complejidad de la comunicación cuando tenemos que adaptarnos a comunicarnos con los miembros de la familia desde su rol, desde quién son, desde su edad, desde su entendimiento cronológico, va a determinar tomar conciencia del tipo de comunicación que vamos a ejecutar. Por supuesto, esto nos lleva a hablar de la diversidad comunicacional en la familia. No es igual cuando el esposo, el papá y la mamá se ponen a hablar entre ellos, porque ahí están viendo a ver la dinámica del hogar, qué van a hacer con los hijos, resolviendo las cuentas, todo lo que tiene que ver con la rutina de una casa, a ponernos a hablar el padre, por ejemplo, con el hijo mayor, porque a ese hijo mayor tiene un rol, tiene un estilo, tiene una personalidad. Él por sí mismo es un individuo único y perfecto. Y entonces yo tengo que ver cómo me voy a dirigir a él, en qué circunstancias me voy a sentar a hablar con él y en qué tono, en qué forma voy a negociar con él, voy a hacer acuerdos. Eso es importante. Y si tenemos en la casa, por ejemplo, un niño en condición especial, a él no lo podemos tratar igual que tratamos a los otros hijos, igual que tampoco podemos tratar al bebé de 3 años al mismo nivel que tratamos a un adolescente. ¿Por qué? Porque con el niño pequeño tenemos que adoptar el tamaño de él, bajarnos al momento de hablar, ponernos a su altura visual. Todo eso son factores que van a afectar la comunicación. Y es en este momento que entendemos que por eso la comunicación con familiares es tan compleja, porque todos pueden ser hijos y tienen un rol de hijo, pero la personalidad de cada uno es diferente. Así es, Damaris. Y vamos a revisar, como les decía, algunos estilos de comunicación que se dan en las familias. Les vamos a hablar de los más comunes. Nos vamos a encontrar el de comunicación pasiva. Y aquí es donde la familia, los que pertenecen a esta familia, tienen dificultades para expresar sus pensamientos, sus sentimientos y necesidades y no lo pueden hacer de manera directa. Normalmente lo hacen porque tratan de evitar el conflicto y ceden mucho para justo evitar estos conflictos ante los demás. Y eso genera con el tiempo que, bueno, haya algún resentimiento, alguna frustración, ya que no pudieron expresar sus emociones. Entonces están como al servicio de los demás y eso está haciendo que la comunicación, por supuesto, no sea efectiva y que se acumulen tensiones en el camino en esa persona, pero estoy segura que también en la familia, porque si ese es el estilo, cada quien se lleva un pedazo de frustración. Y también tenemos el estilo de comunicación agresiva. La agresividad comunicativa implica expresar pensamientos y emociones de manera dominante, impositiva, hostil. Y este estilo de comunicación nos genera obviamente muchas tensiones y estas tensiones hacen que se distancien las familias, que la convivencia no sea la más armoniosa y sino todo lo contrario. Se busca normalmente imponer las propias opiniones, cada uno, sin considerar los sentimientos o derechos de los demás. Esto obviamente es estar agrediendo al de enfrente. Y lo que menos queremos en una familia es tener esas relaciones desarmoniosas. Pero como veíamos, el estilo de comunicación lo definen los padres. Entonces, algo tendrán que estar haciendo ellos
que estén permitiendo que la comunicación se dé de esa manera. De hecho, seguramente ellos la están generando así y los hijos siguen el modelo que están viendo. Entonces, es importante que pongan ojo cuando veamos este tipo de situación en casa para aprender a canalizar las emociones de las personas en tu familia o de tu familia de una manera más constructiva y que busquen alternativas respetuosas de poder informarnos, de poder comunicarnos. Sí pueden hablar de sus emociones, pero no juzgando al otro, sino respetando al otro, ¿no? Porque el otro puede tener siempre una parte de razón y tú tienes otra parte de la razón, entonces hay que respetar esa parte de la razón que le corresponde al otro. Me fascina eso que estás diciendo, Silvia, porque esta parte de la comunicación agresiva puede, no sé si tú la has oído como terapeuta, puede llegar incluso a dividir la familia en bandos. Entonces, los que tienen actitudes agresivas se ponen para un lado y pelean con los que tienen actitud pasiva y la familia termina dividida. Y por supuesto, esto va en detrimento de todo el núcleo del alma familiar en total, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Fíjate, Silvia, que de lo que tú acabas de mencionar, existe una combinación de una persona que puede ser pasivo y agresivo. Como lo dijo Silvia, hay personas que tienen un rol pasivo, pasan las cosas y no dicen nada, se lo tragan, se ponen con carita complaciente frente a los demás, pero por dentro está la frustración y el por qué me hicieron esto, y está la rumiadera como lo estoy haciendo yo ahorita con la voz. Eso es un pasivo que está aguantando algo, y está el agresivo que sencillamente grita, explota por todo, impone. Ese es el que estalla y hace así como un huracán con la familia, o el que quizás también es sarcástico o irónico, y uno llega y le pregunta, mira, ¿y tu hermano comió? Sabrás tú, te contesta, y pone la mano aquí y te contesta o te dice, entre comillas, te digo, que tú qué dices, ser mi mamá. ¿Ok? Y esas son actitudes pasivo-agresivas. Esa actitud pasivo-agresiva termina volviéndose una máscara encubierta, en donde la persona se siente que está expuesta a muchísimas críticas, a juicio, está en condición de vulnerabilidad emocional, pero no lo aparenta, no lo dice. Sin embargo, cuando habla, cuando expresa la forma de su lenguaje verbal y de su comunicación no verbal, muestra su actitud pasivo-agresiva. Por supuesto, esta es una comunicación indirecta y disfuncional. ¿Quiénes comieron? Creo que algunos. ¿Pero quiénes comieron? Bueno, comió Pepito, José y María. Algunos. Todas las respuestas son así como en el aire, en forma indirecta, para seguir de alguna manera drenando ese sentir. Entonces, en la comunicación familiar nos podemos conseguir con que ocurren varios errores en esa comunicación. Por ejemplo, en las personas de la familia nos vamos a conseguir que inclusive los adultos que han sido creados en la misma generación, que pueden ser miembros de hijos de la misma madre y el mismo padre, tienen diversas maneras de pensar. Y por eso nosotros debemos dejar a que cada uno exprese lo que siente. El otro error que tienen es anticiparse al resultado. Como dicen aquí en España, ponerse la curita antes de la herida, porque tenemos visión catastrófica de lo que viene. Utilizar infravaloraciones, juicios, señalamientos y etiquetas para mostrar lo que está pasando con algunos miembros de la familia. También tenemos otro error de la comunicación, que son las argumentaciones y que imposibilitan los acuerdos. Las familias tienen que tener acuerdos de cómo va a ser la dinámica en el hogar. Por ejemplo, a la hora de la cena, ¿quién va a poner la mesa? ¿Quién va a ayudar a lavar los platos? Después, ¿quién se va a encargar de la basura? Entonces hay un miembro de la familia que siempre está argumentando, contradiciendo, razonando para confundir. Otro elemento que puede también provocarse en la comunicación es la crítica constante y el reproche, cuando solamente le decimos a los miembros de la familia lo que nos ha molestado, lo que nos ha incomodado, lo que no hizo bien, pero no somos capaces de darle un elogio. Las escaladas de poder, hay personas que sencillamente le dicen, mira, eso pasa aquí porque aquí el que trae el dinero soy yo, y punto. Y mientras yo soy el que ponga el dinero para la casa, pues yo soy el que tengo el poder en la casa, y eso va acompañado de gritos, gestos, miradas agresivas, señalamientos, silencios incluso, que son
fríos que trastocan el cuerpo emocional de la persona y lo movilizan porque definitivamente te dejan perturbado por todo lo que estás viviendo. El hablar con una persona y no verla a los ojos también afecta la falta de concepto, la falta de contacto visual. Y el hablar las cosas en caliente, que es hablar las cosas en caliente. Estamos molestos, esto lo vamos a solucionar ya, vamos a ver qué dices tú, qué dices tú. Y resulta que no es el momento para hablar, porque en caliente se pueden tomar decisiones equivocadas y se pueden decir palabras que quizás va a ser muy difícil volver a expresar. Así es. Y por lo tanto, lo que debe funcionar o lo que mejor funciona en la comunicación en la familia es la asertividad, para evitar justamente todo este tipo de errores. Y la comunicación asertiva se genera con unos padres que desde el principio y desde pequeños tuvieron en cuenta a los hijos. Digamos que les dieron su lugar, los escucharon y les permitieron expresar sus emociones sobre todo. Porque entonces con esa confianza los niños pueden hablar y pueden hablar con respeto también al otro, ¿no? Fíjense, la comunicación asertiva es la habilidad poderosa que nos permite expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa. Y es el equilibrio, entre afirmar nuestras propias opiniones y escucharlas de los demás con empatía y comprensión. Si yo fui escuchado así desde pequeño, tengo la posibilidad de seguirme comunicando de esa manera en el ambiente familiar y también cuando crezca en todos los ambientes en donde yo estaré. Obviamente en el escolar, a lo largo de todo el camino que te lleva la escuela y posteriormente las relaciones con amigos, con las parejas y en tu mundo laboral. Tenemos nosotros como familia que estar fomentando constantemente una comunicación saludable. Pudimos habernos equivocado y haber hecho algo diferente tal vez cuando nuestros hijos fueron pequeños, pero nos vamos dando cuenta que algo no está funcionando y entonces tenemos que generar los cambios. Y háganlo sin temor y háganlo cuando lo consideren, hagan un stop en el camino, hagan un análisis y replanteen en la familia para que esto se vuelva saludable. Algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante es tenemos 4 cosas básicas que deben de considerarse sí o sí para que esta comunicación funcione. Tiene que haber escucha activa, tiene que haber empatía, que la empatía, ustedes saben lo que es, ¿no? No solo es ponerme en el lugar del otro, sino respetar lo que el otro tiene diferente a lo que yo pueda estar pensando. Es una manera de respetar. También el respeto al espacio de las personas, porque cuántas veces no en la familia se producen conflictos en la comunicación porque somos invasivos. Porque no importa si el espacio es chico o grande, de repente cada uno tenemos nuestro espacio y tenemos que ser muy respetuosos con eso para que eso no genere después un conflicto en la familia y en la comunicación. Y tenemos también que tener y fomentar en la familia que haya un ambiente seguro, que se sientan seguros allí, que puedan expresarse con seguridad, porque se va a hacer una escucha activa, como decíamos al inicio, en donde el amor va a fluir, el amor y el respeto entre todos los que están conformando esa familia. Fíjense que lo que dice Silvia es muy importante. Tenemos que buscar la manera cuando pertenecemos a un núcleo familiar. Y eso significa que el núcleo familiar va a estar formado por las personas que viven en el mismo techo, que viven dentro de ese hogar. Y ahí nosotros tenemos que fomentar actitudes que nos ayuden a comunicarnos adecuadamente. Una habilidad que podemos activar es la escucha activa. La escucha activa es dar el tiempo para que la otra persona hable y se exprese. Hay veces las personas no quieren ni siquiera que tú les resuelvas la vida, ni que le digas lo que tienen que hacer, ni que las orientes, solamente siéntate a escuchar a ver qué te dice y
toma la información de lo que está diciendo esa persona para cuando ella termine de expresar lo que considere, tú puedas hacer un feedback. ¿Qué provoca la escucha activa? Que la persona hable con confianza, que pueda expresarse con verdad, que no se sienta juzgada ni interrumpida en cuanto a su opinión y que sienta que hay alguien atento que está ahí para escuchar. La próxima habilidad que hay que trabajar es la expresión emocional asertiva. Hacernos cargo de lo que sentimos. Sencillamente, si lo que te está doliendo en ese momento te está incomodando a ti, no lo puedes expresar, tú te puedes voltear en ese momento y decirle a tu grupo familiar, mira, yo creo que en este momento es conveniente que dejemos este tema hasta aquí, porque emocionalmente estamos tocando aguas muy profundas y esto nos puede lastimar a cualquiera de nosotros. Paramos el tema aquí, es como sacar una tarjeta roja y decir, este no es el instante ni la situación para hablar de esto. Y esto permite que la persona se sienta manejando su situación emocional y actúe con inteligencia emocional. De lo contrario, la persona puede desbordarse emocionalmente porque si le están diciendo, es que tú eres el que te equivocas, tú eres el que hace, y estamos atacando y estamos haciendo un conjunto de juicios, no lo estamos respetando. Y cuando no lo estamos respetando y no le estamos diciendo a una persona, no estamos dejando que esa persona nos diga lo que nos siente, empezamos a movilizar a todo el núcleo familiar, pero de manera disfuncional. Por lo tanto, organiza tus emociones y di lo que sientes. Hazte cargo como adulto consciente y di, un momento que lo que estoy sintiendo es esto y tengo derecho a expresarlo. Si no te dejan, retírate. Y luego podrás hablarlo cuando todo el grupo familiar esté preparado para hacerlo. Y también otra habilidad es establecer límites. Y no importa la edad que se tenga de los hijos dentro de la familia, siempre hay que tener claros cuáles son los límites. Los límites siempre deben de ser claros, pero también amorosos. Eso es muy importante. Si tú quieres que un hijo respete tus límites, siempre lo tienes que hacer desde el amor. Y desde el amor no significa que le vas a permitir que haga cualquier cosa, por supuesto que no. Al contrario, desde el amor significa que lo vas a cuidar, que le vas a enseñar a cuidarse y que él, cuando crezca, entonces también va a saber poner los límites alrededor suyo, en cualquier relación que vaya a tener y también en el hogar, por supuesto. Los límites saludables fomentan un ambiente de respeto y colaboración. Todos los miembros del hogar deben colaborar. Cada quien debe de tener tareas específicas que impactan al hogar. Obviamente tendrás las personales, por ejemplo, si eres estudiante, pues tendrás que hacer las tareas que corresponden, asegurarte de estudiar en el espacio que corresponde en la escuela, sacar buenas calificaciones, en la casa estudiar donde esté establecido, pero en adición también te corresponde colaborar en casa. Y también en esa parte de colaboración hay límites. Deben existir esos límites que son saludables y son súper beneficiosos para cuando las personas, los chicos, salgan de la casa y formen sus propios espacios, ya sea que se vayan a estudiar o que se vayan con una pareja, que tengan un roomie. ¿Cuántas veces no nos encontramos que a veces le huyen los amigos al roomie, aunque sea su super amigo, porque es tremendo en el espacio vital? Tiene un desorden, no coopera, tiene todo el espacio, digamos que en una desarmonía absoluta, no respeta la comida o no respeta lo que debe de traer de despensa. O sea, como toda esa parte, fíjense, puede sonar como, ay, bueno, cuando crezcan y ya ellos verán y seguramente entre chavos se pueden tolerar. Créanme que no. Yo he escuchado a muchos jóvenes que si algo les molesta a veces, hasta de la pareja misma, es justo esto, porque no tienen introyectada la colaboración y tampoco el límite, establecer el límite en el espacio. Aunque seas pareja, aunque seas roomie, debes respetar también los espacios y eso viene desde nuestra infancia. Y bueno, también otra habilidad es la empatía. La empatía, como decíamos hace un rato, pues mejora siempre la comunicación. Porque comprendes al de enfrente, porque no lo juzgas, como les decía, pero
más bien hasta puedes apoyar o puedes entender que piensa diferente a ti, pero que tampoco te afecta que piense diferente a ti y que es válido que cada quien tenga una opinión diferente, porque lo que tenemos que buscar cuál es el punto de encuentro, no de desencuentro, porque si vamos a buscar puros desencuentros, obviamente siempre estaremos fijándonos en lo negativo o en lo que no estamos de acuerdo, cuando lo valioso de una comunicación y de una relación de personas en la familia, pero también afuera, es encontrar cómo me enriquezco del otro, que el otro que me aporta, que me suma, en lugar de estar buscando cómo rechazo, cómo no estoy de acuerdo, cómo juzgo, cómo critico, ¿no? Entonces, la empatía siempre va a ser importante. Fíjate qué interesante eso que tú dices, la capacidad de poder acompañar al otro respetándolo y escuchándolo. La empatía abre puertas maravillosas. Y yo creo que se une mucho con esta habilidad de la paciencia y la tolerancia. La familia tiene que entender, o sea, cuando formamos parte de una familia nos toca entender que lo que haga uno va a afectar a todos, porque la familia funciona como una unidad formada por diferentes personas que serían como las piezas de un rompecabezas que tienen que concatenarse para producir el funcionamiento de ese hogar, porque casa es la estructura, pero hogar es lo que siente una persona cuando llega ahí que la están esperando. Y entonces es ahí cuando aparece la palabra paciencia y tolerancia. Y la paciencia y la tolerancia tienen que ver con saber esperar los momentos, entender que todos los miembros de la familia no llevan el mismo ritmo ni el mismo tipo de respuesta para el desenvolvimiento dentro del hogar. Muchas veces tenemos hijos que son más rebeldes, otros son un poco más colaboradores, otros son más dispersos, a otros tenemos que explicarle quizás con más detenimiento lo que esperamos y lo que hay que hacer dentro del hogar, y es ahí donde tenemos que tener la capacidad en medio de las diferencias, actuar en base a las necesidades individuales de cada uno para abrir canales de comunicación diferentes y lograr que el manejo de la comunicacional de toda la familia al final sea asertivo y funcional al 100%. Y está la tolerancia. La tolerancia tiene que ver con que yo entiendo que tú eres diferente a mí, que tú vas a hacer las cosas diferente a mí, pero que a lo mejor tu camino es tan importante como el mío. No tiene nada que ver con reprimir, con negar, con tragar de todo. No tiene que ver con dar un margen de confianza, respetar que el otro puede hacer las cosas diferentes, puede pensar y ser opuesto a ti, pero que al final es tu familiar y eso entiende su manera de pensar. Por otra parte, nos encontramos entonces con la habilidad de la resolución de conflictos. En la familia siempre van a haber ciertos conflictos, ciertas cosas. ¿Por qué? Porque en la familia hay miembros de diferentes edades, personas que pueden estar a lo mejor trabajando, otras estudiando en la universidad, otro quizás recién nacido, el otro apenas entrando a un primer grado de primaria y el otro en plena adolescencia. Cuando vemos que cada uno de ellos está en un diferente momento evolutivo, eso nos lleva a tomar conciencia de que la manera de hablar, sus necesidades, lo que quieren, lo que esperan de cada miembro familiar es totalmente diferente y muchas veces eso no se habla y no se entiende y muchas veces pensamos que el otro tiene que adivinar por qué es mi papá, por qué es mi mamá, por qué es mi hermano mayor. No, los miembros de la familia no nos podemos sentar a adivinar, tenemos que preguntar qué te pasa, cómo te sientes, porque formamos la unidad del nosotros dentro de ese hogar. Y en el momento en que nos unimos en medio de esas diferencias, en medio del dolor de uno, la tristeza o la rabia, nos sentamos a ver de qué fuimos responsables en ese momento porque respondimos, quizás juzgamos, omitimos, etiquetamos o fuimos indiferentes frente a un comportamiento emocional de un miembro de la familia. En el momento en que hacemos eso, empezamos a resolver el conflicto y empezamos a generar en la familia un canal de comunicación que es efectivo. Por supuesto, esto es entrenamiento. Hay momentos en que saldrán las cosas difíciles, otras saldrán quizás que digamos esto no tenía que haber pasado, y poco a poco con la práctica, cuando somos capaces de sentarnos a hablar de lo contradictorio tuyo que me moviliza a mí y que puede afectar al núcleo, y manejamos ese conflicto como una capacidad, como un momento y una oportunidad para crecer, en vez de juzgarnos y etiquetarnos, lo vemos desde la resiliencia, la familia empieza a tener un crecimiento maravilloso y se apoyan mutuamente porque ya no hay competencia, ya hay posibilidades de formar ese equipo tan maravilloso y no estar unidos solamente por
los lazos de la sangre, sino por la funcionalidad y el afecto, porque te provoca estar ahí. Sí, correcto. Eso qué importante es, Damaris. Por supuesto. Y tenemos otra habilidad, y esta la considero muy sencilla y no se imaginan qué poderosa es en las familias. El hablar con palabras positivas a los otros, en la familia. Si tú elogias al de enfrente, no importa si es tu hermano mayor, tu hermano menor, si es mamá, si es papá, lo que vas a hacer es fortalecer su confianza y también se estrecha más el vínculo emocional que hay con ellos. Entonces, a mí se me hace una práctica sencilla que si la fomentamos con nuestros hijos desde pequeños, con tus nietos, si es que te toca cuidar a los nietos, si no lo hacemos, pues implementenla porque vale muchísimo la pena y es sencilla de hacer. Y empieza tú, dale ejemplo tú. Imagínense que la persona reciba una expresión agradable de lo que sea. Hoy te ves muy linda, eso que te elegiste para hoy te queda súper bien, te he visto, te ves muy alegre, te queda súper linda tu sonrisa, la contagias. Desde lo más sencillo, obviamente le puedes seguir diciendo cosas que vayan de acuerdo a lo que tú conoces, de ese hermano, de esa hermana, pero cuando tú acostumbras a que hay elogios, sabes que vas restando lo que pueda ser negativo que quieran expresar, porque lo contrarrestas. Y siempre algo positivo va a ser mucho más, digamos, en fuerza, en energía, que algo negativo que alguien te pueda decir. Entonces igual se detiene, se lo queda. Y lo que sigue después, ¿se acuerdan que hemos hablado del equilibrio de dar y recibir? Lo que sigue después es que el que recibió un elogio te lo quiere devolver. A lo mejor no te lo devuelve en ese momentito, pero seguro va a buscar la manera de devolvértelo. Y acuérdense que cuando devolvemos algo positivo que recibimos o algo muy bueno que recibimos, siempre tenemos ganas de devolver eso y un poquito más. Entonces imagínense lo enriquecedor que se vuelve esta práctica dentro de la familia. Así es que los invito a que la lleven a cabo. Pruébenle. Ahora está la parte de fomentar la seguridad. Fomentar la seguridad y la confianza de las personas permite que los padres creen un ambiente necesario. Si usted llega a su casa, llega a su hogar y usted siente que cuando llega, dice, llegué al campo de batalla, voy a conseguir a mi hijo mayor peleando con el menor, el otro bravo porque la mamá hizo tal cosa o porque yo dejé de hacer, ¿usted cree que usted le va a provocar llegar a esa casa? Y a usted, así como no le provoca a usted, tampoco le provoca a los niños estar ahí. Entonces el niño empieza a irse para casa del amiguito, méteme en estas actividades extracurriculares, porque no tenemos el hogar con la calidez que las personas necesitan para poder expresarse. Entonces tratar de normatizar ciertos comportamientos, corregirnos, tomar conciencia de que el ambiente de la casa debe ser tranquilo, listo para escucharnos el uno con el otro, para hablar lo incómodo incluso y para poder entender que un miembro de la familia se siente mal, pero que puede expresarse en un ambiente seguro y sin juicio, permite de alguna manera que las personas puedan empezar a avanzar y se sientan seguras en ese ambiente. Silvia, ¿me puedes explicar un poquito esta lámina, madre? Le voy a mover una laminita aquí. Sí, claro. La habilidad de el lenguaje no verbal, todos hacemos lenguaje no verbal, todos nos comunicamos de esa forma. Y acuérdense que el lenguaje no verbal comunica más que a veces nuestras palabras. Entonces, dentro de la familia también tenemos que fomentar que ese lenguaje no verbal sea positivo. Y cuando estemos identificando que en algún miembro de la familia nos está diciendo algo sin hablarlo, pero lo está mostrando, ojo, revisemos qué hay ahí, platiquemos con ese hijo. Seguramente hay algo por lo que no está expresando, pero nos lo está hablando con el cuerpo, nos lo está hablando con su conducta.
y cuántas veces no es importante que revisemos si el contacto visual del lenguaje corporal, ¿qué nos está transmitiendo, no? O sea, el lenguaje no verbal siempre nos va a hablar de algo, y muchas de las veces es lo que quiero expresar pero no me atrevo, lo que quiero expresar pero no, seguramente no estará bien visto, lo que realmente estoy sintiendo pero no quiero que se enteren. Por eso les decía, cuando dentro de la familia, sobre todo con los hijos, checa, y sobre todo cuando tus hijos empiezan a ser adolescentes. Obviamente de niños estamos mucho más al pendiente de ellos, y como conocemos cuando trae esa carita, que si está contento, que si algo le pasó, tal vez lo regañaron en la escuela, pero cuando ya crece un poco más y es ese adolescente que se vuelve, ¿qué tal, Damaris? Los adolescentes que no quieren hablar con los de afuera, que los papás les caemos gordos, que están buscando su independencia y se quieren ya separar y no parecerse nada a los papás. ¿Qué tal, Damaris, con esos adolescentes? Qué importante es el lenguaje no verbal. Claro, Silvia, yo me hiciste acordar de un libro que hay en Venezuela, no sé si lo llegaste a escuchar, Esos monstruos adolescentes. Y el libro empezaba y decía así, en el cuarto, le decía a los padres, en la primera página del libro decía, en el cuarto de al lado está ese monstruo, que es su hijo y que ustedes conocen hoy. Yo me reía mucho porque la doctora Yolanda Urdaneta, que era psiquiatra en Venezuela, ella en sus talleres decía que muchas veces los padres sentimos tan ajenos a los hijos que decimos, ese no es mi hijo, el que está allá al lado, él tiene allá al lado otro. Okay. Por eso me dio risa cuando tocaste el tema, porque se me vino el efecto de eso. Muchas veces la adolescencia pega mucho y los niños pues se enfrentan con todas esas situaciones, y la diferencia entre los hijos también se pone como abismal por las diferentes etapas evolutivas, por el compromiso y sus necesidades. Fíjate que todo eso nos lleva a tomar conciencia de que para que en una familia exista una buena comunicación, tenemos que adaptar la comunicación a cada miembro. Es decir, la forma en que papá le habla a mamá es un estilo y un nivel entre ellos, pero papá no le puede hablar al bebé que tiene 3 meses de la misma forma que le habla al adolescente, porque el adolescente tiene otras obligaciones, otros roles dentro de la familia, otras necesidades emocionales, donde el padre necesita tener una escucha activa para poder darse cuenta de lo que ese adolescente quiere y de cómo él, como progenitor, que tiene que poner autoridad y modelamiento, se va a dirigir a él. Y lo mismo pasaría con una comunicación entre una mamá y una niña de 5 años. La niña de 5 años, lo primero que tenemos que hacer para hablar con ella es ponernos a su altura y establecer un contacto visual. Verla a los ojos, no señalarla, porque muchas veces le decimos a la niña de 5 años, tú, y le señalamos parado de arriba, y la niña tiene como 5 añitos y se nos queda viendo aquí que, ajá, recoge tus zapatos, y no estamos al nivel de altura para hablar con esa niña. Comprender que cada miembro de la familia tiene necesidades diferentes y que con cada uno tenemos que utilizar un estilo de comunicación, una forma y buscar una habilidad diferente, es parte de la responsabilidad de generar un hogar cálido donde a los miembros les provoque llegar y que apliquen la asertividad y el respeto y el valor con amor para cada uno de ellos. Correcto. Y bueno, de todo lo que les hemos venido platicando, creo que podríamos resumir que la comunicación asertiva es la mejor que podemos tener, por supuesto, en la familia, porque siempre va a beneficiar todo nuestro entorno familiar. La comunicación asertiva nos permite expresar nuestros pensamientos y emociones de manera clara pero muy respetuosa, y promueve también la comprensión entre los miembros de la familia, nos ayuda a la resolución de conflictos de una manera constructiva y nos ayuda a tener un ambiente de confianza entre todos los miembros de la familia. Entonces, bueno, fortalece todas las relaciones familiares y fomenta la cooperación y ayuda también a establecer los límites que platicábamos, esos límites saludables. Eso es importante, Silvia, porque definitivamente la familia y la unidad de la
familia, en la convivencia y la creación de nosotros, de ese nosotros que vivimos bajo esta misma casa, pero somos un hogar. Esa es la diferencia de saber que es una casa a lo que es un hogar. Y vuelvo y lo repito, la casa es la estructura, la puerta, el techo, el comedor, la ubicación geográfica de esa casa. Pero el hogar es la calidez que tú sientes, en donde puedes crecer, puedes estar, eres esperado, eres amado y hay respeto y tolerancia hacia ti. Cuando en la familia hay una buena comunicación, los niños, los miembros de esa familia se sienten listos para hablar y expresar sencillamente lo que sienten, sin miedo a que el afecto sea retirado o sean chantajeados o juzgados por lo que hicieron. Lo segundo es que esos miembros de esa familia empiezan a sentirse seguros, tienen confianza de ellos mismos, por lo tanto salen a tomar las decisiones que consideren y a resolver los problemas sin sentir que son incapaces o que van a ser después puestos en el banquillo de los acusados por lo que hicieron. La otra parte que ocurre cuando en una familia hay buena comunicación es que baja el nivel de enfermedad dentro del hogar y los niveles de estrés. Recuerden que cuando hay un ambiente agresivo, pasivo o los miembros de la familia no pueden expresar lo que sienten, todo lo que es la dopamina y el cortisol en el cuerpo se alteran profundamente y las personas empiezan a tener más respuestas instintivas y defensivas que respuestas lógicas y asertivas. Aumenta también la seguridad y la autoestima. Cuando los individuos saben que pueden expresarse con amor, que pueden hablar con papá incluso esos temas incómodos y están claro que la conversación va a ser un poquito compleja, pero van a poder conseguir un puente, un camino para comunicarse. Eso les lleva a sentirse seguros y a poder crecer y sentirse profundamente respetados y valorados, lo que hace que afuera tengan también relaciones maravillosas. ¿Por qué? Porque esos mismos estilos comunicacionales que un niño tiene en la casa son los estilos comunicacionales que el niño se lleva a la relación de pareja, que el niño se lleva al trabajo, al equipo de natación, a todas las personas con las que se comunica. Y ahí es donde ese crecimiento de ese individuo y esa maduración lo lleva a tener un buen desempeño social. Por otro lado, cuando una persona sabe que se puede comunicar y la escuchan con asertividad y la valoran y la respetan, esa persona deja de tener tendencias impulsivas o vivencias negativas y empieza a aplicar la inteligencia emocional como una pildorita de amor, de comprensión en la cual él puede pensar de una manera, el otro es diferente, pero ambos se compaginan para hacer funcionar ese vínculo y esa relación que tienen. Definitivamente una comunicación en la familia nos ayuda de alguna manera a poder estar unidos y a entender primero que todo que la primera escuela comunicacional que tiene un niño es la unidad de la familia. Si un niño crece en un ambiente donde papá y mamá no pueden hablar, cuando mamá va a expresar, papá la grita o viceversa, ¿qué creen que va a hacer el niño en el colegio? Va a hacer lo mismo. Si el niño ve que papá la grita a mamá, a la compañerita del colegio la va a gritar. Y si el niño ve que la mamá es la que grita a papá, entonces él en el colegio se puede dejar gritar también, porque el niño repite los comportamientos que tiene en la casa. Y por eso tenemos que estar muy claros que el estilo comunicacional que tenga un niño en su casa va a determinar la conexión emocional que él va a tener en su futuro fuera de su propia casa y va a influir en su crecimiento personal y en el rol social que él va a tener, incluso en la aceptación y en la evolución que va a tener con los lazos que están fuera del hogar. Recuerden también que cada vez que nosotros nos comunicamos, que elegimos hablar de una manera, utilizar un tono de expresión y que muchas veces somos capaces de sentarnos y escuchar cuando alguien nos dice, tú me estás diciendo que te sientes bien, pero me estás diciendo, me siento bien. Entonces, no pareciera que te sientes bien porque lo estás diciendo, me siento bien. O sea, con la boca casi con la rabia, pero no te sientes bien. Recuerden que la comunicación tiene dos fondos. Un lenguaje verbal o un lenguaje expresado y otro es el lenguaje no verbal, en el que se ve la posición del cuerpo, el tono de la voz, el movimiento de los ojos, los gestos de la cara. Y nosotros tenemos que ser capaces de vigilar esto y de ser asertivos, oyendo los feedback que las otras personas nos den, porque eso es lo que va a permitir
que yo me vaya corrigiendo con mi estilo comunicacional y que pueda tener una expresión comunicacional de mayor aprecio, una expresión comunicacional de transformación en la cual mis interacciones con el otro dejen una huella no solamente maravillosa con mis seres queridos, sino con todas las personas que me conozcan. Realmente vivir en familia requiere tener paciencia, tolerancia, comprensión, entender que no todos tenemos el mismo día igual y que a no todos nos puede haber sido el día fácil. Quizás vivimos en el colegio o en el trabajo cosas que fueron complejas. Cuando somos capaces de ponernos en los zapatos del otro, no juzgarlo, escucharlo, comprenderlo, respetar cuando nos dice en este momento no puedo hablar, hablaré después, darle su espacio y entender sus límites, empezamos a hacer que esa unidad familiar crezca, que mejore, y es ahí cuando empezamos a sentir un hogar totalmente compactado y donde nuestras relaciones sociales se vuelven relaciones de bienestar que reflejan sencillamente lo que ese niño ha vivido en el aquí y en el ahora. Por eso nosotros te invitamos en este momento a que revises cuál es el grado de participación, de compromiso y la toma de conciencia que tú tienes con tu grupo familiar. Nunca es tarde para hacer cambios. Muchas veces las familias no saben cómo tratarse, porque los padres vivieron cosas similares, pero también es importante diciendo, sí, el pasado no el tema fue tan maravilloso que tomar decisiones diferentes para aprender a comunicarnos. Se fue el tiempo y nosotros muy contentos de entregarles esta información que esperamos que les pueda ser útil. Ya hemos recibido algunos comentarios de otros programas en donde nos informan que les ayudó en tal o cual cosa, y eso es justo lo que nosotros pensamos cuando abrimos este espacio, que le ayude la información a alguien más. Lo hacemos con mucho gusto y también nos gustaría recibir alguna solicitud que tengan de algún tema en particular que quisieran que tratáramos. Ya tenemos algunos que nos sugirieron, estamos trabajando en ellos. Así es que, ¿listas ya, Damaris, para cerrar? Estamos listas, mis queridas amigas. Silvia, recuérdame tus redes para yo después cerrar el programa. Claro, es @Silvia Mendoza_ desde otra mirada en Instagram, y en el WhatsApp me encuentran en +52 33 27 93 93 71. Bueno, mi querida amiga, gracias por tu compañía de hoy. Y a mí solo me queda recordarles, mis amigos, primero agradecer nuevamente su presencia en el taller de El Árbol Genealógico que tenemos, y anunciarles que para julio ya estamos preparando las sorpresas. Uno de los talleres que estaremos dictando en el mes de julio es Conociéndote a través de la numerología, que lo voy a dictar yo directamente. Y viene otra sorpresa más para el mes de julio, pero eso se la vamos a dar luego, la estamos preparando por ahí. Recuerden que vivir en familia requiere tener compasión, tener empatía, ponernos en los zapatos del otro, tener disposición para aprender y crecer juntos. El tema de la familia nunca ha sido fácil, pero nosotros como adultos conscientes podemos empezar a transformar esa realidad. Mis queridos amigos, solo me queda despedirles, darles las gracias, recordarles que para nuestros talleres se inscriben por contactopasión@radiopasionus.com, que a mí me localizan en España por el +34 642 56 55 33, y que me sigan por las redes, por favor, @ConexionSer44 en Instagram, y busquen nuestro canal YouTube, que es Conexión Ser. Recuerden también que nuestro espacio, nuestro programa, lo transmitimos los lunes a las 6 p.m. hora México, los jueves a las 5 p.m. hora México, y los domingos a las 13 horas España. Todos los últimos son repetición. Bueno, mis amigos, los dejamos para que reflexionen sobre la comunicación, pero los felicitamos por ser y estar, porque usted sencillamente es parte de esos seres que en el aquí y ahora nos motivan a seguir adelante. Vivan hoy, disfruten, y recuerden que los lunes tienen con nosotros una cita con Silvia y conmigo en Ámate Hoy. Nos encontramos en nuestra próxima cita, porque nos quedan muchos abrazos y sonrisas por compartir. Y la que